Hola, buenas tardes. Voy a introducir esta entrevista a Juan Freire, que nos ha cedido muy amablemente su tiempo, que es bastante solicitado. Bueno, él tiene un currículum muy extenso, así que solamente voy a dar un par de pinceladas sobre él. Él es doctor en biología y profesor titular de la Universidad de A Coruña, de donde ha sido decano de la Facultad de Ciencias. Y su trabajo se enmarca ahora principalmente en la búsqueda y el desarrollo del papel de las nuevas tecnologías, de la innovación en las redes sociales, la cultura digital y el desarrollo de organizaciones y de la ciudad. Esta entrevista y sus preguntas están enmarcadas un poco, surgen de una investigación subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y que va pues sencillamente sobre el crecimiento de la ciudad y la posibilidad de dotación de sensibilidad y posteriormente de conciencia, y el título es Armaduras de espera urbana, los límites democráticos de la ciudad. Bueno, entonces comenzando ya con la entrevista, cuando hablas de urbanismo 2.0, planteas una necesidad de una información y unos conocimientos objetivos como un tema bastante importante para tomar decisiones apropiadas. La primera pregunta iría un poco en el sentido de si crees que es necesaria una objetividad para llegar a buenas decisiones, o bien, o formulada de otra manera, si cabría la posibilidad de tener una información limpia a partir de la cual formar subjetividades bien orientadas por parte de los agentes que toman decisiones en la ciudad. Sí, a ver, yo creo en la objetividad. O sea, la objetividad es una parte de la historia de la ciudad. La ciudad es objetividad y es subjetividad. Y lo que no creo es que la información objetiva sea el único instrumento, o sea, nos lleve necesariamente a tomar ciertas decisiones, sino que hay un elemento de subjetividad que es sumamente importante. Lo que pasa es que hay una parte de la ciudad, de lo que comprendemos la ciudad, que lo podemos entender a partir de los datos. Y lo que yo digo es sorprendente que tengamos tan pocos datos sobre la ciudad de buena calidad, cuando en realidad hoy en día es tan fácil y barato generar información. Está ahora la polémica sobre la contaminación en las ciudades por el problema de Madrid y Barcelona, y parte de la polémica sobre si los sensores están colocados en los sitios correctos. En realidad porque estamos discutiendo que hay unos poquitos sensores en una ciudad enorme midiendo contaminación, y se está discutiendo si se han movido o no se han movido. Es una polémica ridícula porque hoy en día hay sensores para medir ese tipo de contaminación muy baratos. Entonces la red de sensores podría ser mucho más diversa. Incluso los ciudadanos podían tener sus propios sensores. Hay muchos proyectos que han experimentado esas soluciones, ¿no? Entonces, en realidad, el problema no es dónde están los sensores, sino por qué tenemos tan pocos y no tenemos una fuente de información más grandes. La segunda parte es porque esa información que se está generando en esos sensores no es pública. O sea, es público un producto de esa información, un filtrado, o sea, un análisis de esa información, pero los datos en bruto no son públicos. Mucha gente, si tuviera investigadores, colectivos de todo tipo, arquitectos, urbanistas, si tuvieran esos datos, podrían hacer reanálisis de esa información. Y no es para criticar no es solo para criticar el análisis, digamos, institucional, sino para dar nuevas visiones nuevas visiones de esa información. Entonces, lo que digo es que se puede mejorar mucho ese proceso de generación de información acerca de la ciudad, con lo cual podemos comprender esa parte de la ciudad de una forma objetiva, y a partir de ahí se van a generar un montón de subjetividades, y la política y el gobierno de la ciudad pues va a ser un proceso más complejo, pero esa pieza en estos momentos está fallando. Muy bien, sobre este tema de modo de decisión, nosotros le llamamos mecanismos de hiperdemocracia de alguna manera. Nos damos cuenta de un problema que está bastante enquistado y bastante por mucho tiempo. Se trata de, en el territorio, la falta de relación entre la ciudad, el espacio territorial urbano, y el espacio territorial no urbano. Entonces la ciudad se piensa desde la ciudad, y el territorio se piensa también desde la ciudad, como si fuera una reserva pues de materiales, de espacio, de paisaje, Sí. de toda esta cuestión. Entonces nos parece muy relevante pues preguntarte si crees que sería posible de alguna manera sentar, por decirlo así, en una mesa de negociación a estos agentes del territorio no urbano, incluida la biodiversidad, y estos agentes del territorio urbano, para decidir conjuntamente cómo se desarrolla la ciudad, ¿no? Yo lo creo esencial, porque en realidad, si lo pensamos,
Es que en realidad la ciudad no es lo que normalmente se limita, el límite administrativo, político que establecemos como ciudad. Yo creo que esa diferenciación entre urbano y no urbano, entre urbano y rural, o artificial y natural, que se ha definido de muchas formas, es bastante ficticia, es bastante falsa en estos. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es bastante falsa. Primero, no existe lo natural en nuestro entorno. O sea, en el país en el que vivimos, en el continente en el que vivimos, ya no hay nada natural. O sea, no hay ningún... Podemos ir incluso a una reserva. O sea, Doñana, que es un ejemplo aquí claro, es producto de la mano del hombre. O sea, no podemos entender Doñana históricamente si no ha sido por la mano del hombre, como ha ido alterando ese paisaje y ese territorio, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Hay un científico americano que habla del antropoceno, de la era en la que vivimos, ¿no? Y entonces dice, la pregunta no es si hemos alterado o no el paisaje. Dice, hemos ganado. Ahora viene lo siguiente. O sea, nosotros ya lo hemos alterado. Ahora tenemos que preguntarnos cómo manejamos todo eso, ¿no? Eso entre lo natural y lo artificial. Y pues entre lo urbano y lo no urbano, solo hay que ver cómo vivimos. O sea, cómo vive la mayor parte de la población. O sea, la gente la gente de la ciudad depende de lo rural, bien sea por recursos, bien sea como ocio, bien sea porque parte de sus actividades la hacen así, pero la gente de lo rural depende de la ciudad. Ya bien sea porque son mercados o porque, digamos, muchos de los servicios y productos le llegan de la ciudad. O sea, hay flujos continuos entre unos espacios y otros. Si a eso unimos que en muchos lugares se está dando este fenómeno de, digamos, este fenómeno de extensión del tejido urbano, se están uniendo lo que pasa aquí en la Costa del Sol, por ejemplo, lo que pasa en Galicia, en toda la costa de Galicia. Galicia desde Ferrol hasta Porto es una única ciudad enorme, ¿no? En la que hay muchas manchas que llamamos ya rural. Pero cuando vas a una de esas manchas y ves cómo vive la gente vive de una forma urbana. Tiene una cultura urbana, se mueve entre la ciudad y el campo. O sea, casi lo más accidental es si ha decidido vivir en una casa en el campo o en un piso en la ciudad, porque el resto de su vida es muy común al que tiene cualquier persona que viva en Vigo, en La Coruña, etcétera. Entonces, yo creo que hay que repensar radicalmente ese concepto de cómo entendemos el territorio, ¿no? Y lo primero quizás sea romper esas barreras, que son barreras mentales y también son muchas veces barreras políticas. Por ahí nos enfrentamos al problema de cómo rompemos mecanismos de gobierno que se han diseñado de esa forma y que en estos momentos no responden a una realidad territorial. Muy bien. Sobre hablando del futuro, ¿no? De estar rompiendo conceptos y colonizando otras maneras de entender el territorio y la ciudad, a partir de las nuevas tecnologías, ¿cómo crees que va a cambiar el modelo de decisión? ¿Crees que es posible esta tendencia de que pequeñas aportaciones individuales tengan una repercusión en la globalidad? Sí, esa es una pregunta sumamente interesante, porque por una parte vivimos en lo que respecta a la gestión urbana, al planeamiento territorial. Siempre han sido disciplinas muy de arriba abajo, muy en manos de los técnicos y muy en manos de los gestores políticos, ¿no? Y siempre se ha considerado que estamos trabajando con una entidad sumamente compleja en la que solo esa visión muy jerárquica y desde un conocimiento profundo, etcétera, y de un control profundo, digamos, puede evitarnos el caos, ¿no? Claro, por otra parte tenemos toda una trayectoria de ejemplos de autogestión, etcétera, etcétera, y ahora un fenómeno emergente que es un poco los proyectos, digamos, que nacen desde la comunidad, desde los usuarios, sin pasar por los que controlan gracias a la tecnología, ¿no? Y siempre ha habido esa discusión si ese tipo de procesos, cuando alcanzan una cierta escala, digamos, pueden seguir siendo gobernables o pueden seguir siendo operativos o no se tienen que desmoronar, ¿no? Yo tengo la impresión de que lo que vamos es a una reconfiguración, a un nuevo equilibrio, en el que los que toman las decisiones a partir de ahora las tienen que tomar de otra manera, de una forma mucho más delegada con la población. O sea, que digamos que no vamos ni un extremo, que era en el que vivíamos, ni el otro extremo van a ser el paradigma, sino que nos vamos a situar en un punto intermedio. Y ahí nos falta mucho el entender la capacidad que tiene la tecnología de generar procesos.
Hay un debate que no tiene estrictamente que ver con la ciudad, pero que es muy interesante, que es la idea de hasta qué punto la tecnología ayuda, por ejemplo, en el activismo político en dictaduras, ¿no? Y había una tendencia bastante pesimista en los últimos tiempos de gente que decía que en realidad las dictaduras manejan mejor la tecnología, o sea, se hacen más poderosas y no menos gracias a la tecnología. De repente ha pasado lo del norte de África, lo de Túnez, lo de Egipto, lo que puede pasar en estos días aún, y entonces de repente todo el mundo ha dicho, pues parece que no, parece que en ciertas condiciones la tecnología permite que el activismo le gane la partida a los dictadores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es un proceso que está emergiendo, que no sabemos muy bien cuál es el resultado final, pero que hemos subestimado la capacidad de la tecnología, a veces me parece que también es verdad. Pues hablando de, bueno, el tema de la sensibilidad o capacidad de percibir estímulos del medio, vemos que cada vez tiene un papel más grande y por cuestiones bastante obvias en el planeamiento, las cuestiones medioambientales, ¿no? ¿Cómo crees que de aquí a un tiempo cercano vamos a recibir esa información relativa a este medio ambiente? Antes te has referido a la contaminación propiamente, pero bueno, de una manera como más general a esta biodiversidad o a estas cuestiones que nosotros no percibimos directamente, ¿no? ¿Cómo nos va a llegar esa información que es precisa para poder ser sensible a ella? Claro, yo ahí veo como dos niveles. O sea, esa información, por una parte, es precisa para la toma de decisiones, digamos, políticas, para la gestión. O sea, necesitamos información a gran escala para entender cómo está funcionando la ciudad. Poníamos antes el ejemplo de la contaminación. Pues necesitamos que haya muchos sensores y que estén bien distribuidos para tener un mapa, saber un mapa dinámico de cómo está funcionando la contaminación e incluso poder entender cuáles son las causas y las consecuencias. Pero al mismo tiempo hay otra parte, que es la que normalmente nos olvidamos, sino que el ciudadano también le puede venir bien esa información, ¿no? Entonces le puede venir bien esa información, que tiene que ser información mucho más personalizada, o sea, en su espacio local, en los tiempos que a él le interesa, para también tomar sus decisiones. Y sus decisiones, estamos hablando del tema ambiental, pues puede ser, por ejemplo, digamos, eludir ciertos problemas, o sea, ciertas zonas, etcétera, etcétera. Algo parecido a lo que sucedió cuando se empezaron a hacer los primeros mapas web utilizando Google Maps. Al principio se hizo el mapa del crimen en Chicago y todo eso, y de repente se generó una dinámica en la que de repente descubrimos que cuando la gente tenía acceso a esa información tomaba decisiones. Entonces tomaba decisiones de dónde quería vivir o no quería vivir, o por dónde quería caminar o no quería caminar, ¿no? Incluso hubo mucha discusión hasta qué punto eso no generaba guetos, porque había zonas en las que la gente se marchaba, ¿no? Al ver que allí eran sitios problemáticos. Entonces son esas dos escalas que son, digamos, la información, el conjunto de la información, ¿no? Con la mayor complejidad que es necesario para el manejo, y después la información que necesita el ciudadano para tomar sus decisiones, digamos, en tiempo real, ¿no? En realidad, las fuentes de información son las mismas y lo que hay que generar son productos, o sea, servicios, digamos, definidos. Pero en estos momentos yo tampoco veo ninguna razón para que esos servicios no se empiecen a generar. O sea, la telefonía móvil es un instrumento perfecto para que la gente reciba información, digamos, personalizada, o sea, pueda filtrar la información que le interesa. Y yo tengo mucha esperanza en que este movimiento que hay ahora de los datos abiertos, esta idea de que lo que tienen que hacer las instituciones es colocar datos abiertos, con estándares, bien documentados, para que vengan otros y desarrollen aplicaciones sobre esos datos, es parte de la solución. O sea, un ayuntamiento nunca va a poder desarrollar todos los servicios que le podría dar a un ciudadano, porque las demandas pueden ser múltiples. Pero no pasa nada. El ayuntamiento sí que seguramente tiene o debería tener datos. Si esos datos solo los explota el ayuntamiento, se va a quedar con una pequeña parte de los usos posibles. Si pone esos datos en el dominio público, se va a generar toda una serie de usos diferenciados, de servicios comerciales, servicios no comerciales, servicios incluso que van a repercutir en el propio ayuntamiento. O sea que yo creo que desde el punto de vista ambiental, yo creo que lo interesante es tener una buena red de sensores, o sea, una buena red de medición, y esa buena red requiere que entendamos bien cómo funciona la ciudad para entender qué es lo que tenemos que medir, y así nos evitaríamos debates como los de estos días sobre dónde debe estar el sensor, y a partir de ahí una política de datos abiertos que fomente que mucha gente emplee esos datos con los usos más diversos que podamos. Entonces podemos pasar en este momento de un territorio con múltiples sensores que capta información, como habla alguna gente de Sensible City o una cosa, o Smart City, que dice, bueno, una cuestión más orientada a la eficiencia energética, o también se habla de ciclo de vida de los materiales. Pues aquí surge un poco una pregunta, si
¿crees que en un futuro, bueno, próximo, este territorio puede pasar de un captor de información a ser efectivamente un territorio sensible en sí mismo y capaz de percibir flujos, habitantes, seres, agentes de cambio e informaciones, ¿no? Como tal, no como solamente receptáculo de información que vierte sobre personas? Sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Efectivamente, el territorio se convierte en eso, que adquiere sensibilidad, o sea, empieza a captar información ayudado por la tecnología y digamos que los usuarios del territorio empiezan a manipular esa información y por lo tanto empiezan a actuar sobre el territorio en función de esa información. Ahí lo que me parece interesante es que hay como dos grandes tendencias que no tienen por qué ser contrapuestas, pero hay esa tendencia muchas veces que viene desde el mundo de la arquitectura, la ingeniería, de los grandes sistemas, o sea, de sistemas muy controlados, que en realidad es como una tecnificación del modelo convencional, o sea, es el modelo convencional de planeamiento, de toma de decisiones, pero con tecnología, en el que una autoridad y unos técnicos controlan todos los sensores, procesan toda la información y le devuelven a la gente un producto de esa información, ¿no? Eso es algo que se ha ensayado mucho, que se ha hecho mucho, hay grandes proyectos, son visualmente muy atractivos y ha habido una época en la que no había una bienal de arte o de arquitectura que no tenía una experiencia de ese tipo, ¿no? Pero digamos que ese es un modelo que cambia pocas cosas. No digo que no sea interesante, pero en realidad los que deciden lo que se mide y lo que se le devuelve a la gente siguen siendo los mismos. En paralelo a eso hay como otras dos grandes tendencias. Una es que, por una parte, la gente que está produciendo información a veces produce información que alimenta a esos sistemas, pero a veces no. O sea, la gente produce información porque en realidad todos llevamos sensores. Incluso produces información porque haces fotografías y lo subes a un sitio en Internet. O sea, hay muchas formas de producir información. Y la gente aún podría producir mucha más información si esa información fuese útil, ¿no? Estos experimentos, estos proyectos que se han hecho en ciudades de África, en lo que se colocan en los taxis sensores de contaminación y se mapea los niveles de contaminación en sitios donde no hay, en los sitios donde no hay ningún tipo de sensor promovido desde las instituciones y se generan mapas de concentración de monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Que son buenos y eso se hace de forma autónoma. Entonces la gente también puede producir información y después la gente también puede utilizar la información. Entonces, que era un poco lo que charlábamos antes. Entonces, yo creo que hasta ahora ha habido muchos proyectos de estos de hipercontrol, por una parte, que es lo que decía, y ahora tenemos que ensayar mucho con estos otros proyectos. No son contradictorios entre sí, pero un ejemplo muy básico, a lo mejor no es el más apropiado, pero hay muchos sistemas de edificios inteligentes que regulan la temperatura en función de parámetros ambientales, etcétera, muy experimentales y que muchas veces fallan, y eso es lógico. Pero nunca hemos pensado que a lo mejor si la información que tenemos sobre el clima a nivel local es buena, a lo mejor la gente regularía mejor sus calefacciones y a lo mejor el impacto que tiene sobre el uso de la energía es equivalente al hacer el edificio inteligente, ¿no? Es solo un ejemplo de dos vías alternativas para conseguir lo mismo. Bueno, esta pregunta viene bastante respondida en la respuesta anterior, ¿verdad? Pero me gustaría aún así darle la importancia que creemos de alguna forma que tiene y sobre el papel de las nuevas tecnologías en todo este proceso de cambio. Cambiando un poco la manera de formularlo y según las palabras que vas diciendo previamente, ¿crees que estos cambios y esta nueva manera de entender el territorio y la ciudad pasan necesariamente por las nuevas tecnologías? Yo creo que a la escala en la que estamos pensando ahora y en la que están pasando las cosas ahora, sí. O sea, al final las tecnologías son como una herramienta que lo que hace es facilitar ciertos procesos y fundamentalmente lo que hacen es poner en relación a la gente y coordinar a la gente. O sea, no es que la tecnología coordina a la gente, sino que gracias a la tecnología nos coordinamos. Entonces, la forma en la que nos coordinamos ahora, a la escala, digamos, en el tamaño, en el número de personas, en las escalas espaciales que lo hacemos, hacerlo sin tecnología o es enormemente costoso y por lo tanto casi nadie puede hacerlo o simplemente es inviable, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que entender que las tecnologías son esenciales. Lo cual no hay que confundirlo con la idea del tecnodeterminismo, o sea, con la idea de que la tecnología necesariamente nos conduce a... O sea, la misma tecnología nos puede conducir a mundos radicalmente distintos en función de la actitud que tengamos todos, los usuarios, los políticos, los que diseñan la tecnología.
pero son un elemento fundamental. Bien. Entiendo. Esto enlaza con la siguiente pregunta acerca de concretamente del tema de las simulaciones, que claro, han tenido una mala prensa o bastantes críticas porque se han asociado muchas veces a un predeterminismo justamente, ¿no? Si pasa esto, esto sucede, y esto ha sido, bueno, pues bastante desafortunado ese proceso mental. Cambiando estas premisas, si acaso se pudiera recalcular, por decirlo así, en tiempo real las situaciones que van aconteciendo, incluso planteando espacios para lo inesperado o para lo imprevisible, por decirlo así. ¿Crees que podría haber un nuevo modelo de planificación de la ciudad basado en unas simulaciones, pero desde otras premisas? A ver, yo tengo una relación de amor-odio con las simulaciones. De hecho, yo soy usuario y incluso en parte de mi trabajo desarrollador, ¿no?, de simulaciones. Entonces, por una parte son herramientas sumamente potentes, porque yo lo entiendo como, aunque son numéricas, al mismo tiempo son conceptuales. O sea, es lo que te permite integrar todas las piezas de información que tú tienes para entender un problema y ponerlas a trabajar, ¿no? Y entonces dar una visión integrada de ese problema. Entonces, eso me parece la parte importante. Lo segundo es que una simulación se basa en toda una serie de premisas y de hipótesis. O sea, lo que hace la simulación, lo que normalmente es una caja negra, muchas veces son hipótesis. Pero el operador, el que está manejando la simulación, muchas veces no es consciente de eso. O sea, que quiero decir, el que diseña la arquitectura de la simulación está codificando muchas veces ya el resultado. Entonces, son peligrosas en ese sentido, porque puedes, digamos, condicionar, puedes derivar hacia unos ciertos resultados. Entonces, ¿cómo me parecen interesantes las simulaciones? Bajo dos elementos. Primero, que la simulación sea abierta, o sea, que todos la podamos examinar y la podamos reconfigurar, o sea, que podamos transformarlo todo, y eso requiere que, digamos, que la interfaz con el que nos aproximamos a la simulación sea fácil, para que yo no tenga que ser un programador o un matemático para poder reprogramar esa simulación, sino que yo pueda jugar con esos parámetros. Eso me parece interesante. Y lo segundo es que muchas veces se utilizan las simulaciones como instrumentos operativos para tomar decisiones casi cuantitativas, ¿no? O sea, yo simulo esto para ver, por ejemplo, para decidir, bueno, cuál es el servicio de transporte que tengo que tener, si es de 100, de 1000 o de 5000, no, para cuestiones cuantitativas. En cambio, yo creo más en las simulaciones como herramientas estratégicas, o sea, para analizar escenarios, ¿no? ¿Qué pasa? Preguntas cualitativas. ¿Qué pasaría si sucediese, no? Entonces, las entiendo más como una ayuda a la toma de decisiones. O sea, no que le pregunto a la simulación qué es lo que tengo que hacer, sino que la simulación me dice lo que pasaría en distintos escenarios y a partir de ahí yo pienso y tomo mis decisiones incorporando todos los elementos de subjetividad. Por ejemplo, en gestión de recursos naturales, no tanto en temas urbanos, se está sucediendo esta transformación. O sea, hartos los ingenieros forestales, los biólogos, los matemáticos que trabajan en eso, de que los modelos de simulación operativos nunca funcionaban, o sea, siempre decían algo que después nunca era real. Ahora nos estamos dando cuenta de que, en cambio, como herramientas estratégicas son muy interesantes, porque es como construir un escenario. Pones ahí todas las piezas y entonces tú lo puedes observar y a partir de ahí tomas tus decisiones. Pero ni te escudas en la simulación, ni te crees la simulación a pies juntillas, sino que es un elemento más en tu toma de decisiones. Sí. Muy bien. Digamos, terminando este bloque relativo al urbanismo, ¿no? Este nuevo urbanismo o urbanismo 2.0, ¿crees que discurre en paralelo a la terminología esta de web 2.0? O sea, ¿parten del mismo principio o simplemente tienen una serie de coincidencias? Sí, bueno, lo del urbanismo 2.0, vamos a ver, el 2.0 esa idea nace de la idea de la web. Es un concepto que yo lo he utilizado mucho y que no me gusta demasiado porque alude mucho al componente tecnológico, ¿no? Y de hecho, bueno, como todos estos conceptos que se acuñan, pues tienen una etapa de éxito y después van muriendo, ¿no? Lo del 2.0 ya se usa menos. Muy a menos, sí. Ahora sobre todo lo usan los políticos, ¿no? Que ya es un señal de que se está convirtiendo en algo obsoleto. Pero efectivamente, el urbanismo, esa idea del 2.0 también nace de ese mismo, o sea, la web 2.0 eran herramientas, digamos, que permitían la colaboración, que eran abiertas, que permitían la conexión entre la gente, toda una serie de elementos en los que también se apoyaría esta forma de urbanismo.
no sé cómo habría que denominarlo, tampoco es algo que me preocupe, pero muchas veces pienso que hay gente que habla de urbanismo P2P, aludiendo a esa idea de las redes P2P, de las redes distribuidas y colaborativas, o urbanismo emergente, porque precisamente ahí se pone el foco o sea, se pone el foco precisamente que son procesos de abajo arriba y no de arriba abajo. El urbanismo convencional sería de arriba abajo, pues el emergente sería esta forma que está surgiendo ahora, pero 2.0, emergente, P2P, en realidad son como adjetivos que ponen el foco en distintas partes de esa nueva forma, digamos, de hacer ciudad, ¿no? Y ninguno está equivocado ni ninguno está correcto. Bien. A partir de estas buenas intenciones de crear ciudades mejores y esto, ¿no crees que corremos el riesgo a veces de sobreplanificar, de que haya un exceso de planificación? Yo creo que ese riesgo siempre lo corremos porque yo creo que siempre la mentalidad del planificador ha sido que sin planificación nos queda el caos, ¿no? O sea que, y por una razón u otra siempre hay ese exceso, hay esa mucha planificación. Efectivamente, yo creo que muchas veces iniciativas bien intencionadas adolecen de eso, de un exceso de control que se traduce en que al final las cosas la gente no las usa como se pensaba y se generan conflictos. Igual es lo que hay que cambiar también un poco la mentalidad y digamos, el arte de planificar, no tanto la ciencia o la técnica de planificar, sino el arte, esa capacidad de dejar márgenes que no están controlados, dejar ese espacio que es para, digamos, que tú lo diseñas, pero después es la iniciativa ciudadana la que da respuesta a esas cuestiones. Sí, sí, sí. Y para estas nuevas cuestiones o esta nueva ciudad, ¿crees que es necesario cambiar las reglas del juego? O sea, el aspecto legal, por decirlo así. O en el caso de que así sea, ¿cuáles serían los principales obstáculos? A veces tenemos pues, problemas, ¿no? Que la ley nos constriñe para hacer ciertas cosas que creemos que podrían estar mejor, ¿no? Cambiar la ley a veces, claro, es importante, es necesario, pero cambiar la ley es enormemente lento y tedioso. Entonces, muchas veces se consigue más aprovechándose de los resquicios de la ley. O sea, casi siempre hay márgenes de actuación que te permiten hacer cosas que parecía que no se podían hacer dentro de la legalidad que tenemos. Llega cierto momento en el que hay que cambiar necesariamente las leyes, pero yo creo que como estrategia sería no pensemos que todo pasa por cambiar las leyes y sobre todo no pasa por cambiar las leyes a priori, porque normalmente el problema que tiene la ley no es que sea bueno y malo, sino que es inamovible. Y cuando es algo que se convierte en ley, siempre va a surgir algún efecto secundario que como es ley no lo vamos a poder. Entonces, digamos que trabajemos dentro del entorno que tenemos, aprovechando todo el potencial que tiene, y a partir de la experiencia sí que puede haber cosas que se vayan consolidando en leyes o que vayan ayudando a transformar, ¿no? Pero yo pondría ese orden, ¿no? Primero la acción y después cambiar la legalidad, si no a la inversa, porque si no vamos a reproducir los mismos errores que se hicieron en el pasado. Superior, ¿no? Para terminar, la última pregunta va a ir sobre una parte concreta, ¿no? Hemos estado hablando de ciudad, de territorio de forma muy genérica, pero ya concretando en el espacio urbano, en el espacio público. Y sobre el éxito o el fracaso de este espacio público, pues entendemos que hay muchos condicionantes, ¿no? La delincuencia, la calidad de este espacio. Nosotros hemos emprendido una línea que va orientada al confort ambiental en este espacio urbano y queríamos preguntarte el peso relativo que le das a esta cuestión dentro del éxito o fracaso, por decirlo de alguna manera, de este espacio público. A ver, yo entiendo medir el éxito o el fracaso del espacio público, yo entiendo como que hay dos puntos de vista, que de nuevo pueden ser complementarios. Por una parte tenemos el éxito en términos de uso, de afluencia, cuánta gente usa ese espacio público, ¿no? Que es la medida más habitual, ¿no? Tendemos a medir siempre el éxito de algo en función de eso, de los números. Está bien, o sea, esa es una parte de la realidad, pero a mí siempre pienso que falta otra parte que para mí es incluso más importante, que es la parte cualitativa, de para qué uso o qué usos haces del espacio público. O sea, el término espacio público es muy amplio y, por ejemplo, hay espacios que yo considero que son públicos porque la gente hace ese uso de ellos, como puede ser los centros comerciales, por poner un ejemplo, ¿no? Que son espacios privados pero de uso público, que son muy exitosos en el sentido de que hay una gran afluencia, por lo menos en algunos de ellos.
pero al mismo tiempo, en términos cualitativos, no son tan exitosos desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista cívico, ¿no? Porque los usos que se hacen en esos espacios son limitados. Obviamente tienen unos objetivos comerciales y precisamente el que diseña el espacio ya pone las normas y coloca el diseño para que sucedan unas cosas y otras no. Pero claro, como ciudadano a mí me interesa que sucedan esas otras cosas y por lo tanto deben existir otros espacios. Entonces, no sabría medir la importancia que tiene el componente ambiental con respecto a otros componentes en el éxito del espacio público. Yo creo que sí que tiene importancia. O sea, yo creo que es un elemento, es un elemento esencial junto con otros, porque es como, digamos, es como lo que crea es como la línea base. O sea, es lo que hace que la gente desee o no, o sea, le apetezca o no estar en ese lugar. Entonces, en ese sentido, para mí es importante. Y lo que es importante es que ese es un elemento que se debe estar acoplado con otros elementos, pues, de lo que se deja o lo que no se deja hacer, cuál es la oferta de usos que hay, si hay usos comerciales, no hay usos comerciales, cuál es el papel que juegan los vehículos, que juega la gente, ese tipo, cómo están diseñados esos espacios para que haya conversaciones o para que la gente fluya y todas estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que son importantes. Y yo creo que para los usos que para mí son más relevantes del espacio público, que son los usos, digamos, relacionales, o sea, espacios en los que la gente se pueda encontrar, pueda conversar, pueda trabajar conjuntamente, pueda idear cosas, pueda jugar, ahí el elemento ambiental es importante, porque digamos que para esos usos es fundamental tener un espacio confortable, cómodo, ¿no? Y la gente busca eso. Y de hecho muchas veces los espacios públicos no funcionan como tales porque son muy duros, porque lo que hacen es expulsar a la gente. O sea, cuando la gente quiere hacer allí algo y sobre todo hacerlo cooperativamente o colectivamente, se encuentran muy, muy incómodos. Muy bien, pues bueno, estas eran todas las preguntas, así que muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, ha sido bueno un placer y un privilegio disponer de la compañía y de las reflexiones de Juan Freire, así que espero que a todos haya servido para aprender y ver un poquito más allá del presente, ¿no? Y nada, solo agradecer de nuevo esta presencia desinteresada y nada, hasta la próxima.